Queridos amigos de NSE, bienvenidos nuevamente a nuestro programa en defensa de la vida y la familia. Vamos a hablar en el día de hoy, estamos hablando de la apertura de la vida, de la fecundidad, pero en este programa vamos a centrarnos en los métodos naturales y también en los métodos anticonceptivos, que son realmente y ayudan al amor verdadero de los esposos. Muchos nos podemos preguntar o nos podemos hacer esta pregunta: ¿qué pasa en mi matrimonio? ¿Que algo no va bien? Tal vez puede que estés cerrándote a la vida. Vamos a hablar de esto en el día de hoy y para esto nos acompaña la hermana Natalia Bernal Soto, quien es politóloga de la Universidad del Rosario de Bogotá y especialista en ciencias del matrimonio y la familia del Instituto Juan Pablo II de Alcalá de Henares. Bienvenida, hermana Natalia. Qué alegría tenerte otra vez en este programa. Muchas gracias, hermana María Esther, por esta invitación y un saludo también para todos los que nos están siguiendo en este momento. Bueno, hermana Natalia, pues veníamos hablando en programas anteriores de la apertura a la vida, que realmente el amor de los esposos, una de las características es la fecundidad, y que bueno, pues es recibir el don del hijo. ¿Qué pasa? Porque no nos abrimos. Podríamos empezar a hablar hoy en este programa de los métodos naturales. ¿Qué son los métodos naturales? Porque mucha gente dirá, bueno, algo que... Bueno, los métodos naturales están relacionados con lo que hablábamos en el programa pasado y era la paternidad responsable. Son una forma de reconocimiento de la fertilidad para poder vivir la sexualidad plenamente, ¿no? Conscientes los esposos de eso que Dios ha puesto en sus manos, que también es la sexualidad del cuerpo humano, reconocer eso para poder seguir más plenamente el plan de Dios sobre el matrimonio y la familia. Entonces, diríamos que a veces la palabra nos puede llevar a pensar como en un método y enseguida pensamos en métodos anticonceptivos, pero son cosas, digamos, que moralmente, intrínsecamente distintas, ¿no? No es un método más para planificar la familia, no. Los métodos naturales son una forma en la que los esposos viven plenamente la sexualidad en el matrimonio. Bueno, hay distintos métodos, ¿no? Creo que hablamos de métodos de temperatura, método del moco cervical o el método Billings. Cuéntanos un poquito de esto. Bueno, pues digamos que los métodos naturales tienen una larga historia, pero los, digamos, más usados a día de hoy son justamente el método Billings, que se basa en la observación del moco cervical, que es un moco que tiene la mujer en el cuello del útero, y la observación de este moco permite saber cuáles son los días de mayor fertilidad o de infertilidad en la mujer. Ese es el método, digamos, más conocido, con más renombre y que es la base de muchos de los otros métodos. Hay otro método que se llama método de la temperatura, que se basa en ese cambio, digamos, leve pero reconocible, observable de temperatura que hay en la mujer en los dos ciclos, una parte, digamos, fértil y otra infértil. Y está también el método de doble comprobación, el sintotérmico de doble comprobación, que lo que hace es mezclar el método Billings, el método de temperatura y otros indicadores de fertilidad menores, que lo que hacen pues es como lograr una mayor eficacia en la regulación de la fertilidad femenina. Así es, yo he escuchado algunas veces hablando con mujeres casadas que te dicen, bueno, esos métodos naturales están muy bien para mujeres que tienen un ciclo menstrual regular, pero para las que somos irregulares no, porque bueno, si yo sé que mi ovulación empieza a tal día, pues puedo saber qué día soy fértil, pero si no lo sé porque soy irregular. Y creo que eso también es una gran mentira que nos ponen los que promueven los métodos anticonceptivos, porque a través de estas dos formas de reconocer que nos estabas hablando, la temperatura y el moco cervical, la mujer, sea regular o irregular, puede reconocer en qué momento es fértil. Así que más que métodos naturales, vamos a hablar de métodos de reconocimiento de la fertilidad, aunque no nos detengamos mucho en esto. Sí, pero es un tema muy bonito, hermana. Justamente como tú dices, hay una campaña muy fuerte financiada por grandes empresas que están a la cabeza en la venta de todo el tema de la anticoncepción hormonal, que están tirando por el piso los métodos naturales y dicen, no, eso es algo del pasado, eso es supremamente anticuado, eso no sirve para nada.
pero no es así. Existen instituciones en el mundo entero que están incluso certificando personas para ser monitores de métodos naturales. Y esto es algo muy importante. No basta con leer un poquito en internet sobre cómo funciona esto, sino que es importante una formación, aparte de que nos explique bien cómo funciona el método, cómo funciona cuando hay ciertas irregularidades o cuando hay cambios, que los hay por enfermedad, por embarazo, por lo que sea, pues también nos explique la parte moral, la parte antropológica de cuál es el sentido de usar estos métodos y no usarlo simplemente, como decíamos antes, como un anticonceptivo más. Creo que la formación en este tema es muy importante y también pues el saber que nos estamos enfrentando a gigantes económicos que obviamente no necesitan ni les importa la difusión de esta información que es tan valiosa para los esposos a la hora de poder espaciar los nacimientos y no solo eso, sino a la hora de conseguir embarazos. Para mí ha sido una sorpresa muy grande cuando estudié estos temas, ver la cantidad de esposos que estaban intentando un embarazo durante muchísimos años recurriendo a técnicas inmorales y que después de mucho tiempo y esfuerzos y lágrimas y dinero invertido, se habían encontrado con los métodos naturales que no cuestan nada, que están, digamos, aprobados por la iglesia y que también les ayudaron a conseguir un bebé. Sí, y además algo muy bonito de estos métodos naturales es que incluso hablando con un matrimonio en España hace 2 años, en un congreso que trataba de esto, y ya lo dicen los que ponen en práctica estos medios, y es que no solamente ayuda a tener un bebé o a aplazarlo cuando es necesario, sino y desde ya, pues al no cerrarse a la fecundidad, no están deteriorando el amor, sino que al contrario, esto supone un diálogo, supone hablar, supone un respeto entre ellos y por lo tanto ayuda a que crezca ese amor, a conocerse más, no solamente. Entonces es algo realmente muy bonito y que todos los esposos que están aquí deberían pues conocer y deberíamos difundir para poder ayudar a tantas familias rotas a causa de utilizar los métodos anticonceptivos hormonales u otros que nos vende el mercado en el día de hoy, de los que vamos a empezar a hablar en este programa. Y ya pasando a ese tema, hermana Natalia, ¿qué vamos a decir? Bueno, ¿qué es la anticoncepción y por qué está tan difundida hoy? Bueno, la anticoncepción, cuando la entendemos literalmente, se trata de esos métodos o procedimientos técnicos que impiden la fecundidad, impiden la concepción, que es el encuentro del óvulo con el espermatozoide. ¿Por qué decimos cuando hablamos literalmente? Porque el tema es que muchas veces hoy en día, y es un tema también que daría para otro programa, se venden como anticonceptivos métodos que en realidad tienen otro efecto que no es impedir ese encuentro del óvulo con el espermatozoide y por tanto impedir que se cree una nueva vida, sino que lo que hacen es matar esa vida ya fecundada, por decirlo así. Entonces son métodos abortivos. Así es, nos los venden como anticonceptivos, pero son abortivos. Y la parte de que mencionabas de por qué está tan difundida, bueno, pues yo creo que por una parte, lo que hemos dicho en otros programas, y es los esposos pues cada vez están más, no sé, imbuidos en la mentalidad antivida actual, no se dan cuenta que realmente la apertura a la vida es esencial para el amor conyugal vivido plenamente, y desgraciadamente pues muchas veces incluso personas católicas recurren a esto. Por otra parte, es evidente que a partir de los años 60, cuando se descubren los métodos anticonceptivos, la píldora abortiva, pues todos estos métodos tuvieron una propaganda muy grande de la mano de la revolución sexual que decía amor libre, sexo libre, y bueno, toda esta liberalización malentendida de la sexualidad pues ha llevado a una sexualidad muy mal vivida que lo que hace es promover las relaciones sexuales cada vez a más temprana edad y más desordenadamente, con lo cual el hijo viene a verse como un obstáculo, ¿no? Para esa sexualidad vivida, podríamos decir, hedonísticamente, buscando solo el placer. Entonces, pues los métodos anticonceptivos, sobre todo hormonales, pues han venido como anillo al dedo para poder patrocinar, digamos, esta sexualidad mal entendida, por eso está tan difundida. Y obviamente, decíamos hace un momento, también influye mucho el hecho de que hay intereses económicos de por medio, ¿no? Muy grandes. Muy grandes, ¿no? Las farmacéuticas que están elaborando todos estos anticonceptivos, parches,
implantes, bueno, de toda cantidad y pluralidad de opciones, pues les interesa mucho difundir la anticoncepción como un negocio pues que renta mucho. Y esto, pues realmente al promoverlo cada vez desde más temprana edad, ese sexo libre, ese disfrutar del sexo, pero sin asumir las consecuencias de los actos, también además, pues tiene consecuencias espirituales y psicológicas muy grandes en los jóvenes y en los niños que cada vez por esta mentalidad que nos la inculcan también a través de los medios de comunicación, pues están cayendo en todo esto que nos promueve este hedonismo egoísta sin límites. Hay una frase de Juan Pablo II que lo tenemos aquí con nosotras, que viene muy a cuento con lo que tú estás diciendo, hermana María Esther, y que a mí me encanta. A veces la digo así de memoria, pero hoy la tengo aquí por escrito, y es: el llamado sexo seguro es, en realidad, radicalmente no seguro e incluso peligroso. ¿Cuál es el peligro? La pérdida del amor mismo, dice Juan Pablo II en la Carta a las Familias, también un documento precioso que les recomendamos a todos. Pero digo que el Papa aquí da como en la clave, en el punto, porque, claro, nos están vendiendo la anticoncepción como el sexo seguro, ¿y qué es lo que está guardando eso, no? Si al contrario lo que está haciendo es que se pierda el amor auténtico, el amor verdadero, y desde muy pequeños, pues realmente es una pérdida muy grande para el individuo, para la familia y para la sociedad, lo que se está promoviendo hoy. Bueno, pues nos vamos a una pausa y volvemos en unos minutos. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu auxilio haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también yo acudo y me atrevo a implorarte a pesar del peso de mis pecados. Oh Madre del Verbo, no desatiendas mis súplicas, antes bien, acógelas benignamente. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a la segunda parte de este programa. Vamos a hablar qué tipos de anticonceptivos hay, cuáles son los más usados, qué nos dicen de esto. Así que gracias por seguirnos acompañando y vamos a continuar con este tema tan interesante, tan controvertido y tristemente tan promovido hoy. Así que, hermana Natalia, ¿qué tipos de anticonceptivos hay? Bueno, pues hay varios tipos de anticonceptivos, no vamos a profundizar en esto, digamos que es la información que más fácilmente encuentran todas las personas hoy en día, tanto en internet como en los colegios. Desafortunadamente, con esta llamada derechos sexuales y reproductivos y la educación sexual que se brinda hoy, pues esto es lo único que tienen a disposición, pero creo que es importante para poder también conocer todas las mentiras que hay detrás de todo esto. Por una parte están los mecánicos o de barrera, que pues el más conocido es el preservativo, el condón. Está también otros preservativos, no propiamente masculinos, sino también femeninos, la esponja, el espermicida, y también está uno muy conocido, muy popular, vamos a ver que es uno de los más usados, que es la T de cobre o DIU. Y por otra parte está también, digamos que otra vía de la anticoncepción, que es propiamente la esterilización, que también funciona en cierta forma como una barrera, pero lo que hace es, digamos, cortar el acceso, digamos, natural de tanto los espermatozoides como del óvulo hacia ese encuentro que produce la fecundidad. Y también están, pues, los muy conocidos anticonceptivos hormonales, que hay de muchos tipos, muy variados, y cada vez, pues, se está
desarrollando más todo este tema de la anticoncepción hormonal. El más conocido pues es la píldora, se toma diariamente, o también hoy en día están muy extendidos desafortunadamente los implantes que tienen mayor duración y pues todas las consecuencias negativas que hay detrás de todo esto. Por otra parte, pues también están otros, diríamos, grupo de supuestos anticonceptivos que, como hemos comentado al comienzo del programa, no son propiamente anticonceptivos, aunque muchos de estos, especialmente los hormonales, digamos específicamente, muchas veces tienen también un efecto abortivo, pero está también, pues también la píldora o unas pastillas que se usan también para provocar específicamente abortos cuando ya hay conciencia de una gestación, de un embarazo. No, incluso, bueno, de esto hablamos cuando hablamos de los métodos abortivos, los que se utilizan ya conscientemente, ¿no? Como ven a hacer el Cytotex, etcétera. Pero como tú dices, bueno, puede ya ahí la píldora del día siguiente ya no es un método de barrera, por ejemplo, sino que es precisamente si ya se ha dado una fecundación, un óvulo fecundado, ya hay una nueva vida, pues destruirla. Así que esto es muy triste porque no solamente son esos abortos que ya se están provocando cuando hay conciencia, sino que en muchos casos, aunque no haya conciencia, nuestra mujer no sea consciente de que ya está embarazada, pero por si acaso me lo tomo y aborto, ¿no? ¿Cuáles son los más usados? ¿Qué podemos decir de cuáles son los más usados? Bueno, en esto pues traje cifras porque a veces ayuda mucho ver qué es lo que está pasando en el mundo hoy. Bueno, hay una estadística a nivel mundial, si no estoy mal es del 2018 de Naciones Unidas, dice que el 19% de las mujeres han recurrido a la esterilización como método anticonceptivo. Fíjense que es un método irreversible, ¿no? La mayoría de las veces se ligan las trompas, que es el método de esterilización más usado, y realmente pues es muy doloroso ver que cada vez más, creo que lo hemos comentado en otros programas, existe una mentalidad de no a la maternidad, ni ahora ni nunca, y por eso recurrir a un método que es de suyo irreversible, ¿no? Y cada vez en mujeres más jóvenes. Antes veíamos, bueno, esterilización en mujer desde 35 o 40 años, pero es que hoy en día estamos viendo en muchos países que están aprobando la esterilización sin ningún requisito previo de tener hijos ni nada en mujeres cada vez más jóvenes, incluso 20, 18 años. Sí, incluso, perdón que te interrumpa, pero fíjate que hace poco, muy poco, tuve el caso de una persona muy cercana y lo he visto en otras mujeres que les dicen, bueno, ya es tu segundo hijo, espero que seas responsable y que cuando des a luz te esterilices, bueno, te hagas la ligadura de trompas, no se lo dicen así, ni siquiera les explican qué es, les dicen prácticamente hay una presión muy fuerte por parte del personal de salud para que firmen antes lo que les van a hacer sin explicarles. En muchos casos se lo hacen y no les piden el consentimiento y la mujer pues asume en un momento difícil, en un momento de presión, en un momento pues de angustia, la decisión de esterilizarse y no volver a ser madre. Ya es como la política, ¿no? O sea, tú ya tienes 2 hijos, espero que seas responsable y es doloroso y es además la desinformación y el abuso que hay. Y por otra parte, pues mujeres que aunque hayan sido conscientes a la hora de esterilizarse, pues el sufrimiento que eso acarrea después, ¿no? Tú comentabas al comienzo del programa, pues el montón de crisis familiares, conyugales o crisis incluso existenciales de la persona y a veces no saben cuál es la raíz y la raíz es que esa persona se está cerrando la vida, que Dios tenía en su plan providente pues pensado más hijos para ese matrimonio y que ese matrimonio se cerró a la vida. Bueno, pues no sé, yo creo que esto da para muchos testimonios muy bonitos. Ahora mismo estoy pensando en el testimonio de un matrimonio de Sonsón, que bueno, es un testimonio precioso sobre este tema justo de la esterilización. Pero bueno, siguiendo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, el segundo método más popular es el DIU o la T de cobre, que es un dispositivo también muy usado por el 14% de las mujeres del mundo, que es un método también bastante agresivo para la fecundidad de la mujer, para la vida de la mujer y que muchas veces se vende como el mejor dispositivo, el más eficaz, el más fácil porque no tienes que estar tomando pastillas todos los días, no tienes que acordarte de nada.
pero es un dispositivo muy agresivo que tiene muchas consecuencias negativas en el organismo de la mujer, ¿no? Y esto no se dice. Y luego, pues, la píldora la toman el 9% de las mujeres. Pero, pues, también estudiando un poquito más este tema de los más usados, también veía una noticia en la que decían que depende también mucho de la región del mundo del que se hable, ¿no? Porque, por ejemplo, en Asia el 27% de las mujeres usan DIU, mientras que en el resto del mundo, sobre todo en países como América, Europa, el DIU es un mecanismo que está cada vez menos usado y uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué? Y justamente lo decía la misma noticia de frente y es que obviamente a las farmacéuticas, sobre todo americanas, no les conviene que las mujeres se implanten el DIU porque ellos el negocio lo tienen es con los anticonceptivos hormonales, que es de venta más periódica. Y bueno, pues obviamente todo esto influye en que las mujeres estén usando cada vez menos el DIU y estén optando por usar otros anticonceptivos hormonales como la pastilla, ¿no? Y bueno, otros implantes. Y aquí viene la reflexión que muchas veces nos hemos hecho y que yo escuchándote hablar, hermana Natalia, me la vuelvo a hacer, y es realmente los profesionales de la salud, las grandes farmacéuticas, ¿están buscando el bien de la mujer y de la familia o están buscando su propio lucro, su propio negocio a costa de valores muy importantes, de cosas muy importantes como son los hijos, como es el amor conyugal y como es, bueno, pues hasta la misma estabilidad de la persona? No, es evidente que las grandes farmacéuticas y todos los grandes potentados, podríamos decir que tienen el mundo en sus manos, no les interesa la familia, pero pues ellos son muy inteligentes y no van a decir, no nos interesa nada la familia, aquí queremos el lucro, sino que ellos saben disfrazar perfectamente sus intereses económicos bajo la capa de bien, ¿no? No estamos promoviendo el bien de la familia es un bienestar económico, el bien de la familia es que tengan 2 hijos, que tengan una familia en la que puedan tener todas las comodidades económicas posibles y entonces por eso estamos promoviendo el bien de la familia, porque si tuvieran 12 hijos, pues serían pobrísimos, estarían en la miseria. Entonces ese es el bien que nos venden como bien de la familia, por eso se promueven, y lo podríamos hablar en otro programa, modelos de familia concretos, y es la familia con 2 hijos, y bueno, esto está súper estudiado, como también instituciones como Naciones Unidas ha promovido este tipo de familia, los 2 papás con un niño y un perrito, en fin, y ahora muchísimos más modelos de familia. Y dicen que esa es la felicidad, pero no es así. No es así. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, hermana Natalia, y te vamos a esperar en otros programas, ya que nos has abierto el apetito. Pero una idea para concluir, para que los que nos han seguido en el día de hoy puedan, además de todo lo que hemos dicho, llevarse una última idea. Bueno, pues muy importante que siempre se mantengan con esa apertura a la vida, al amor auténtico, y que se fijen muy bien en qué es lo que hay detrás de todas estas campañas de promoción de la anticoncepción. Hoy no nos ha dado tiempo de profundizar en todas las mentiras que nos venden con respecto a la anticoncepción, pero es muy importante que abramos los ojos, que tengamos un espíritu crítico con respecto a estos temas y que no pensemos que esa es la verdadera felicidad del ser humano, y mucho menos del matrimonio y la familia. Así es, y que nos formemos y nos informemos correctamente. Por lo general, cuando una mujer va a un médico, un matrimonio, a un médico, a un ginecólogo que les recomiende, muchas veces ni ginecólogo que les recomiende este tipo de tratamientos, no explican las consecuencias, que incluso los medicamentos en la mayoría de las veces está en lo que llamamos el prospecto, donde están los efectos adversos, etcétera. Eso. Y sobre todo que miremos nuestro amor de cara a Dios, que Dios es el que nos ama con amor auténtico y a Él es al que tenemos que imitar. Muchas gracias, hermana Natalia. Te esperamos en próximos programas. Gracias también a todos los que nos siguen a través de NSE y los seguimos esperando en Defensa de la Vida y la Familia.